noche tenemos con nosotros a alguien que tiene mucha información al respecto, mucha información sobre el fenómeno OVNI, información de la buena, información del ufólogo, del investigador, del amigo José Antonio Caravaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Bruno. Encantado de estar otra vez con vosotros. Buenas noches, José Antonio. Parece que nos vas a dar minutos resultado de los últimos ovnis visitantes. Lo decía yo, ¿no? Que los ovnis son algo más que luces en el cielo, son todo un sistema de creencias que ha estado siempre presente. Sí, sobre todo lo has dicho certeramente cuando afirmas que a día de hoy negar la existencia del fenómeno OVNI es simplemente una cuestión de estar o no informado. Otro tema sería el intentar establecer algún tipo de hipótesis que nos conduzca a saber qué es lo que estamos investigando, pero con las últimas noticias que nos vienen incluso de los Estados Unidos, donde el Pentágono a día de hoy sigue invirtiendo millones de dólares en la investigación de estas cuestiones, pues no hace sino dar la razón a todos los que llevamos desde hace décadas investigando tras este desconcertante y asombroso paradigma. Yo hace muchos años, varias décadas, dije y pensé eso, que aparece en todo tu trabajo, que el fenómeno OVNI actúa como un gran teatro. Sabemos quiénes son nosotros, los espectadores, pero no sabemos quién es el director de la obra ni qué nos quiere transmitir. Claro, porque tenemos que tener en cuenta que los investigadores hemos acopiado a lo largo de las últimas décadas tal cantidad de información, tal cantidad de casos, de casuísticas, que nos deberían de haber dado por lo menos para establecer alguna idea sólida sobre el origen y propósito de este tipo de manifestaciones, pero sin embargo es todo lo contrario. Contra más se profundiza en este paradigma, tenemos certezas de que existe, pero comienza a desdibujarse cualquier tipo de idea preconcebida que podamos tener sobre el fenómeno, y la hipótesis extraterrestre se nos va alejando. Fíjate la paradoja que se produce a medida que profundizamos y tenemos mayor información y mayor documentación sobre los no identificados. Ahora acabas de publicar un nuevo libro en la editorial de Guante Blanco, el libro Distorsión. ¿Qué es la distorsión en el fenómeno OVNI? Bueno, la distorsión plantea una idea sobre el posible origen de este tipo de manifestaciones, donde una de sus premisas más importantes es que el testigo deja de ser considerado como un mero cronista de lo que está percibiendo a convertirse en una pieza fundamental en todo lo que nos está narrando. La distorsión establece que existe un factor X, un agente externo desconocido, que en simbiosis con la psique de los testigos construye una realidad o nos da acceso a algún tipo de dimensión desconocida donde realmente es originario este fenómeno, y la percepción que tenemos de él está muy ligado al aspecto sociocultural, incluso al individual de cada una de las personas que son testigos de ello, aunque sea un fenómeno de carácter global que se puede producir en cualquier parte del mundo. Sin embargo, creo y estoy convencido que su repercusión y sobre todo su modus operandi tiene más que ver con la propia simbiosis que se establece entre el factor anómalo y los propios observadores, lo que daría también algo de luz, algo de explicación a algunas de las grandes interrogantes y que mayores quebraderos de cabeza nos han producido a los investigadores. Imagino, Bruno, que tú también en tus largas lecturas sobre el tema, pues habrás pensado que cómo pueden existir tantos tipos diferentes de extraterrestres, cómo podemos tener tantas naves en nuestros archivos diferentes, lo que a todas luces parecía apuntar que existía un tipo de tripulante ocupante de los ovnis por cada uno de los testigos que lo denunciaban, evidenciando que tiene que haber una relación entre el observado y el observador. A mí me gustaría comentar que efectivamente tú eres un gran defensor de esta teoría de la distorsión, pero en ese factor X, claro, hay que tener en cuenta muchas cosas. Por un lado, si se pone entrecomillado si son extraterrestres o no son extraterrestres,
ese supuesto factor X que quiere conectar con nosotros, ¿y qué hace? ¿Juega con nosotros para ver qué interpretación le damos? Otra opción. ¿Realmente quiere conectar con nosotros, pero no sabe ese idioma para que podamos nosotros interpretar lo que nos quieren contar? ¿O es que nosotros todavía no estamos preparados para recibir ese mensaje? Y además que a lo largo de la historia esos mensajes y esos encuentros se han tenido y según la época histórica o incluso el contexto cultural se ha interpretado de diferente manera, incluso a veces como si fuera una aparición mariana. Claro, yo me quedaría con la segunda y la tercera de las preguntas. Creo que el fenómeno se nos manifiesta de una forma o intenta trasladarnos un mensaje que nosotros a día de hoy y hace siglos aún no hemos sabido decodificar de manera conveniente. Está claro que si despojamos de todo su artificio los encuentros cercanos con platillos volantes, despojamos este tipo de vivencia de toda su connotación relacionada con los viajes espaciales, con la posibilidad de que seamos visitados por seres extraterrestres, lo que nos queda en síntesis, el fenómeno desnudo son encuentros con entidades y seres desconocidos que se han dado a lo largo de la historia, como bien dice, y que se han etiquetado con diferentes nombres como apariciones marianas, encuentros incluso con difuntos, con extrañas criaturas, con hadas, con duendes, y de alguna manera lo que esto quiere decir no es que esta inteligencia, este factor X se esté disfrazando, sino que no cabe otra explicación que la mente humana la decodifica de esa forma con el aspecto que esté en paralelo al desarrollo tecnológico, social y cultural de la época. Por tanto, es que, perdóname, José Antonio, acabas de mencionar un tema sobre el que tú haces mucha insistencia en tu libro, es el parecido, la conexión, los grandes rasgos, no en los hechos puntuales, sino en los grandes rasgos del fenómeno de las apariciones de hadas y de duendes en tiempos pasados con las apariciones actuales de ovnis. Claro, fíjate, Bruno, qué curiosidad que los videntes marianos, los pastorcillos que dicen ver en la Virgen en diferentes partes del mundo, los estudiosos, incluso investigadores religiosos que acuden al lugar, afirman que este tipo de testigos, de videntes, están en un estado alterado de conciencia. Este mismo aspecto, y lo sabéis de sobra, se ha apuntado en infinidad de encuentros cercanos con ovnis. Lo mismo ocurre con la gente que dice que tiene encuentros o visiones de fantasmas, que tienen como un don especial, y lo mismo se decía hace siglos con la gente que tenía la facultad de ver hadas, duendes, y se hablaba de la doble visión. Por tanto, ¿qué nos quiere decir? Que hemos estado etiquetando paradigmas por separado cuando realmente tienen muchos nexos de unión, porque si no, ¿cómo se explicaría que para ver un fantasma, para ver a la Virgen María o para encontrarse en mitad de la carretera o en mitad del desierto una nave supuestamente extraterrestre, pues tengamos que estar en un estado alterado de conciencia? Esto indica que este tipo de manifestaciones se está produciendo en porciones desconocidas de la realidad, o simplemente que nuestra mente en determinados momentos, por circunstancias todavía que se nos escapa, acceden a dimensiones, incluso dimensiones cognitivas desconocidas en nuestro estado normal de conciencia, que es donde habita esa X de la ecuación. Y eso también te daría explicación, por ejemplo, con los casos que se han comentado y se han investigado de saltos en el tiempo, o incluso con las abducciones. Claro, fíjate que, y Bruno también ha escrito mucho sobre esto, el fenómeno ovni desconcierta a los estudiosos, a los analistas, a los que no pierden demasiado el tiempo con el repaso somero de la casuística, en que encontramos aspectos físicos que son indudables, dejan huellas, se registran en el radar, producen quemaduras y producen alteraciones en los testigos, pero también tienen un importante componente parafísico, un componente relacionado con los fenómenos paranormales, por no hablar del absurdo que
acompañan este tipo de sucesos que descolocan a los investigadores, y esto podría explicarse porque en esa otra realidad, en ese otro universo al que nos conecta el factor X, esto podrían ser sus leyes que se mezclan con las nuestras en una zona como fronteriza, que es cuando se están produciendo este tipo de situaciones, y encontraríamos esa mezcolanza de alteraciones espaciotemporales, que los seres sean mitad físico, mitad etéreo. Hay muchísimos eventos en que durante unas fracciones de la experiencia los objetos y los tripulantes parecen tener un cuerpo sólido e inmediatamente son fantasmagóricos, pueden atravesar paredes y comportarse como si fueran un alma en pena. Y yo creo que esto es como si se produjese, como digo, en una zona fronteriza entre estas dimensiones, la nuestra y el lugar de procedencia del fenómeno, que incluso podría pertenecer al universo en el que nosotros nos encontramos incrustados, pero que en nuestro estado de conciencia normal no percibimos, y creo que por ahí podrían ir los tiros. Vamos a centrarnos en algún caso. Tú citas muchos en tu libro, en Distorsión, y a partir de ahí se puede hacer una reflexión. Pero un caso que todo el mundo ha oído citar en alguna ocasión, que lo hemos mencionado hasta el aburrimiento, el incidente en Manises. Hubo un avión que sale de Mallorca, destino a Canarias, un objeto no identificado gigantesco, enorme, se acerca muchísimo al avión, que tanto se acerca que provoca que se suspenda el vuelo, que ese avión aterrice en emergencia en otro lugar, en Manises, y por eso el suceso se llama Incidente Manises. Sale un avión a perseguir ese artefacto que se detecta en radar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede interpretar, según esta teoría, un suceso de estas características con tantas evidencias físicas de que fue real? Sí, pues fíjate, tal y como enuncia la teoría de la distorsión, si este es el caso que nos ocupa, en el momento en que se produce el contacto entre el agente externo, entre la X de la ecuación y el inconsciente del testigo, hay algún tipo de comunicación no consciente en el cual el fenómeno puede, como digo, comunicarse con el testigo, sentir miedo ante la presencia de esta luz, pensar que se va a aproximar, que va a producirse una colisión, y el fenómeno simplemente responde a la voluntad del propio testigo. Del mismo modo, sabe que hay infinidad de casos en que los testigos han estado expuestos a la luz emitida por un objeto volador no identificado, y hay casos en que le producen quemaduras, incluso efectos beneficiosos para la salud, y en otros son totalmente inocuos. Si suponemos que la luz debería de ser siempre la misma, ¿por qué produce efectos diferentes en las personas? Obviamente lo único que cambia sería la presencia de cada uno de los testigos. Pues en esta interacción van incluidos no solamente las repercusiones del fenómeno, sino incluso, fíjate o fijaros, el comportamiento del fenómeno. Siempre ha habido una gran duda en por qué, por ejemplo, en la zona de Sudamérica, en Brasil concretamente, el fenómeno OVNI se ha mostrado de forma agresiva, de forma violenta hacia los testigos. Sin embargo, en otras partes del mundo esto no se da. Entonces, de alguna forma parece, y vuelvo a insistir, que entre lo observado y el observador hay una conexión que va más allá de ser meramente un cronista de lo que le está ocurriendo. Y en este caso, en el caso de Manises, probablemente el piloto sintiera a nivel interno, a nivel inconsciente, un gran temor ante la presencia de estos objetos y pensara que iba a haber algún tipo de colisión. Y, como digo, esto es una creación que se está formando en el mismo momento en que se está produciendo el avistamiento. No hay nada que se haya planteado con anticipación. Los tripulantes de ese objeto no pensaban asustar al piloto, no lo tenían preconcebido, sino que todo se produce en el mismo momento en que se está desarrollando la acción. Por eso también la teoría de la distorsión plantea que no existe el antes de los avistamientos OVNI ni el después, sino solamente el durante. Es una
como una especie de creación para el momento, pero el ovni de Manises no ha vuelto a asustar a ningún otro avión en ninguna otra parte del mundo. Toda esta teoría no quiere decir que el fenómeno no sea físico, sino que lo tenemos que interpretar de otra forma. Pero hay una evidencia física de que los ovnis son reales, físicamente hablando. Sí, eso es totalmente indiscutible. Llevamos años anotando toda suerte de características físicas asociadas al encuentro cercano con este tipo de objetos, desde depresiones en el terreno, quemaduras, defecaciones, incluso repercusiones físicas en forma de diferentes enfermedades y trastornos en los testigos, pero esto no quita que también hay un elevado componente psíquico, como observadores que días antes de su encuentro han soñado o han tenido algún tipo de presagio de lo que le iba a ocurrir, y posteriormente a su encuentro han desarrollado algunas facultades PCI, como por ejemplo la clarividencia, la precognición, o han tenido entre comillas sueños proféticos, lo que relaciona universos antagónicos, como digo, lo físico con lo parafísico, pero obviamente no hay que desdeñar que este tipo de paradigma tiene un gran componente físico, aunque también los investigadores han notado en infinidad de eventos que incluso las huellas, aunque sean físicas, aunque se hayan producido depresiones sobre el terreno, pero sí tienen también una serie de características anómalas. Hay, por ejemplo, casos donde las huellas que se han producido sobre el terreno no son las de esperar después de que, por ejemplo, los humanoides hayan estado andando en los alrededores del platillo volante durante algún tiempo y solamente se encuentran 2 o 3 pisadas, por ejemplo. Por tanto, vemos también que incluso entre las evidencias físicas encontramos ciertas alteraciones que indican que estamos ante un fenómeno físico, sí, pero que de todas formas se produce en unas circunstancias que tampoco son las normales, y tampoco se explica que en algunos incidentes donde el objeto ha aterrizado sobre terreno blando, pues los investigadores no han encontrado ni una sola marca y ni una sola huella. A mí me asaltan dudas con esto que estás diciendo, porque sí, es cierto que a lo mejor lo que tú comentas podría dar explicación a muchas cosas, pero por ejemplo, si vemos que supuestamente este factor X, que no sabemos el origen y son igual universos paralelos o lo que sea, lleva a lo largo de siglos intentando contactar en condiciones con nosotros. Tecnológicamente parece que son bastante más avanzados que nosotros. A nosotros nos está costando descifrar ese mensaje. Pero no sé, podría darse el caso, igual que tienen esa posibilidad de entrar en la cabeza de los humanos, de intentar de darnos tipo Contact, la película, que vale, que a lo mejor dices, bueno, es que es muy de película, algún mensaje o algo que nos diera esa posibilidad de interpretar o descifrar o desencriptar ese mensaje que nos quieren dar para poder tener esa conexión de alguna forma, ¿no? Hombre, también tendríamos que aclarar si realmente esta inteligencia, este factor X, tiene lo que nosotros consideramos una alta tecnología. Lo que se nos viene a la cabeza es que pueden tener super máquinas, naves espaciales que para nosotros serían prácticamente ciencia ficción, pero yo creo que el fenómeno va por otro derrotero. Yo no creo que exista una tecnología tanto como que este agente externo, esta X de la ecuación procede de otra dimensión, de otra porción de nuestra realidad, y no tiene por qué ser una civilización súper tecnológica, sino que puede tener avance en otro tipo de cuestiones totalmente alejadas de la que nosotros consideramos como propia de una entidad o una inteligencia superior. Fijaros que los conceptos tecnológicos que nos ha presentado el fenómeno OVNI han ido parejo a la propia evolución
como digo, científica de la humanidad. Los primeros casos que los investigadores acopiaban en las primeras décadas de la casuística, en los años 50 y 60, la mayoría de humanoides iban pertrechados con escafandras y con equipos de respiración autónoma. ¿Por qué? Porque era lo que la literatura y la ciencia de la época consideraba que era lo lógico que portara un astronauta humano que fuera a explorar la Luna u otros planetas del sistema solar. Pero con el tiempo vemos que esto ha ido desapareciendo. Ya los ocupantes de los platillos volantes bajaban a pleno pulmón, y hace años, en los años 50, los ovnis eran frecuentemente detectados en el radar, y con el tiempo pues ha habido avistamientos donde no se han detectado. Oye, perdona, José Antonio, ¿y hacia dónde va todo esto? Porque sería lícito pensar que el fenómeno ovni mutará en el futuro. Podría ser. El fenómeno ovni se desarrolla en paralelo a la humanidad, en el sentido en como nosotros lo percibimos. Yo creo que pueden existir dos formas de acceder a este vasto universo desconocido donde habita esta X, a través de las manifestaciones del propio fenómeno, que parece que irrumpe en nuestra realidad, pero como bien sabéis, a lo largo de la historia también ha habido crónicas, relatos que nos hablan de los chamanes, de los brujos, de civilizaciones pretéricas, desde Siberia hasta la jungla en el Amazonas, que han tenido acceso a través de rituales a esa, al parecer, otra realidad donde habitan una serie de dioses, semidioses, ángeles, demonios, y que también le transmiten mensajes similares a los que encontramos actualmente en diferentes paradigmas, como por ejemplo los encuentros ufológicos o las apariciones marianas. Y parece ser que, aunque pueda parecer totalmente desconexionado de lo que estamos hablando actualmente, los chamanes tenían más conocimiento de toda esta otra realidad, puesto que ellos sí parecían obtener información fidedigna del paradigma. Sabían cómo curar a través de determinadas plantas, sabían sucesos que iban a ocurrir, sabían cuándo debían de plantar la cosecha, que iba a haber el tiempo meteorológico adecuado, y parece ser que en ese acceso a esa otra realidad, cuando no se está de alguna manera contaminado por las propias ideas preconcebidas, es cuando realmente se tiene conciencia de lo que hay al otro lado. José Antonio Caravaca, autor de Distorsión en la editorial Guante Blanco. José Antonio, muchísimas gracias. Pues nada, un auténtico placer compartir este rato de tertulia con vosotros. Un abrazo. Un abrazo.